Según un informe del FBI de 2020, alrededor de 87.500 casos activos de personas desaparecidas persisten en Estados Unidos. Agrega el resto del mundo, y ese número superará los millones. Eso es mucha gente, y estadísticamente hay una posibilidad bastante decente de que uno o dos de ellos puedan estar escuchando esto en este momento. En ese caso, por favor, llama a casa. Todos están preocupados por ti. La gran mayoría de estos casos, alrededor del 80%, se resuelven en 24 horas cuando la persona aparece con una resaca terrible en la puerta de su casa o cuando el adolescente fugitivo es llevado de vuelta por la policía. Sin embargo, un pequeño porcentaje de ellos desaparece para siempre y nunca vuelve a ser visto. Bien, este no es uno de esos casos. La historia de hoy gira en torno a una desaparición misteriosa, pero que se vuelve aún más confusa después de que las personas desaparecidas fueron encontradas. Todo comienza de manera bastante sencilla, cuando una familia de 3 integrantes desaparece durante un viaje a las montañas de Oklahoma. Pero a partir de ahí, el caso se sumerge en las redes más extrañas de especulación que puedas imaginar: brujería, satanismo, bandas de metanfetaminas, neonazis. Veamos si podemos encontrar un poco de sentido en toda esta locura, mientras nos sumergimos en el misterio de la desaparición de la familia Jamison. La familia Jamison estaba compuesta por el padre, Bobby, de 44 años, la madre, Sherilyn, de 44 también, y la pequeña Madison, que tenía solo 6 años en 2009. Y por supuesto, su perra Macy, la querida mascota de Madison. Para cualquier extraño en la calle, este grupo parecía ser una familia oklahomense perfectamente normal. Iban a la iglesia los domingos, disfrutaban pasar tiempo en la naturaleza y generalmente se mantenían en su propio mundo. La familia se estableció en un pequeño pueblo junto a un lago llamado Eufaula, a un par de horas de Oklahoma City. Literalmente, es un típico pueblo rural estadounidense con casi 3.000 habitantes, y no ocurría mucho, pero incluso eso era demasiado ruidoso para los Jamison. Bobby y Sherilyn soñaban con vivir en total paz, plenitud y tranquilidad, en un terreno de 40 acres en las montañas. El único problema era que solo tendrían suficiente dinero para comprar el terreno en sí, no para construir una casa sobre él. Bobby sufría de dolor crónico de espalda tras un accidente automovilístico en 2003, y la pareja apenas llegaba a fin de mes con los beneficios por discapacidad. Para agregar a sus preocupaciones financieras, estaban involucrados en una demanda contra su propio padre por su parte justa de la venta de la propiedad. Su solución temporal era un contenedor de envío rojo oxidado que se encontraba afuera, en su terreno. Planeaban trasladarlo a las montañas y vivir dentro de él mientras tanto, porque aparentemente dejaron de ver hacia rutas salvajes después de los primeros 30 minutos. Como probablemente adivinaron, amigos, los Jamison eran excéntricos, muy excéntricos. No muchas personas conocían todos sus planes, pero así era esta pareja. Eran tan reservados que incluso sus seres más cercanos rara vez sabían qué estaba pasando en sus vidas. Entonces, cuando sacaron a Madison de la escuela en octubre de 2009, nadie pensó nada raro al respecto. El 8 de octubre, cargaron su auto con equipo y su amado perro Macy, y se embarcaron en una expedición hacia las montañas para explorar su nuevo hogar. La familia, a menudo, desaparecía durante días sin explicación, buscando desconectarse por completo del mundo. Pero claro, pasó el fin de semana sin noticias, luego una semana entera, y parecía que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Cuando se presentó el informe de persona desaparecida, aún no había razón para que el sheriff, Israel Beauchamp, pensara que algo estaba mal. Las personas huyen de sus antiguas vidas todo el tiempo, y quienes quedan atrás siempre dicen que no hay forma de que lo hubieran hecho. Tal vez los Jamison simplemente encontraron el lugar perfecto en la nada, y decidieron comenzar su nueva vida. Sin embargo, acabó llegando otra llamada que lo cambió todo. El 16 de octubre, justo una semana después de la desaparición, un grupo de motoristas cazadores encontró a un perrito moribundo dentro de un camión blanco, estacionado cerca de un antiguo pozo de petróleo. Habían pasado junto al auto esa semana anterior y no le habían dado importancia, pero después de verlo abandonado durante días en la ladera de la montaña, decidieron investigar. El perrito era, por supuesto, la pequeña Macy. La pobre cachorra estaba al borde de la muerte, habiendo sido dejada para morir de hambre durante toda una semana. El sheriff Beauchamp y sus hombres llegaron para romper la ventana y salvarla, diciendo más tarde: la perra estaba comiendo sus propias heces para sobrevivir. ¿Por qué alguien dejaría a su mascota así? No tiene sentido, amigos. Pero nuevamente, nada parecía tener sentido en este caso. Efectivamente, señores,
¿Por qué dejarían a su mascota así? A menos que les hubiera pasado algo, claro está. Sin duda, fue una gran señal de alarma. En cuanto a la pobre Macy, fue a vivir con la madre de Bobby Jamieson y créanme, querrán disfrutar de ese final feliz. Es el último que tendrán hoy. Ahora, amigos, una pregunta importante. ¿Dónde demonios estaban los miembros humanos del clan Jamieson? A juzgar por el estado del auto, parecía que no tenían planeado estar ausentes por mucho tiempo. Dentro estaban sus teléfonos, carteras, ropa, chaquetas, un GPS y $32,000 en efectivo. Esa es una cantidad bastante grande para una pareja conocida por tener problemas financieros. El botín estaba escondido en una bolsa debajo del asiento del pasajero. Presumiblemente, lo llevaron como pago inicial de sus 40 acres, asumiendo que pudieran encontrar el lugar perfecto en ese fin de semana. Sin embargo, nadie pudo explicar cómo obtuvieron tanto dinero si estaban pelaos. Además, no había señales de lucha en el auto, ni rastros de sangre, vidrios rotos, ni nada por el estilo. La única señal de conflicto era entre el esposo y la esposa mismos, una gruesa carta de Sherilyn a su esposo Bobby, en la que describía todo lo que odiaba de él. Tal vez, las cosas no eran tan perfectas en el hogar de los Jamieson como yo pensaba al principio. Esta odiosa carta a su esposo era solo el último de una larga serie de arrebatos de Sherilyn, quien era propensa a episodios de extrema ira y depresión. De hecho, fue diagnosticada con trastorno bipolar a una edad temprana, pero se negó a seguir su medicación. Como resultado, era conocida por estallar contra sus seres queridos cada vez que su estado de ánimo empeoraba. De ahí la carta, 11 páginas de abuso sin filtro, alegando que Bobby nunca se preocupó por su hija, que era un ermitaño y que ella quería el divorcio. A juzgar por eso, podrías esperar una conclusión de que el esposo lo hizo, pero guarda tu juicio por unos minutos al menos. La condición de Sherilyn había empeorado durante la primavera y el verano de 2009, con periodos más largos de depresión y estallidos violentos cada vez más frecuentes. Su propia madre, Connie Cocotán, dijo en un programa de noticias local que cuando vivió con ellos durante un año, Sherilyn era una persona muy decidida, pero la vi cambiar drásticamente, se volvió muy ilógica. Un día me llevó a Oklahoma City y me dejó en la calle. Me dijo, bájate de mi auto, así que lo hice. Dejar a tu propia madre a 2 horas de distancia de casa es bastante bajo, y por no decir más, al menos demuestra que había mucha tensión en la casa de los Jamieson en los días previos a la desaparición. Bobby también había tenido problemas con la depresión, especialmente después del accidente automovilístico en 2003 que afectó su movilidad. En resumen, no parecía que su hogar fuera un lugar muy feliz para vivir en ese momento. Tal vez por eso Colton, el hijo de Sherilyn, de 12 años de un matrimonio anterior, decidió ir a vivir con su padre ese mismo verano. Los Jamieson perdieron la custodia y durante la audiencia del caso, Colton explicó que su madre actuaba de manera extraña y estaba muy deprimida. Para el sheriff Beauchamp, esto sonaba bastante preocupante. ¿Y si la pareja había hecho algo drástico? Para aumentar esas preocupaciones, tuvo un vistazo de primera mano de este comportamiento extraño cuando sus hombres registraron la casa de la familia y recuperaron las imágenes de su cámara de seguridad. El video de la mañana de la desaparición, el 8 de octubre, muestra por las cámaras de seguridad que dan al camino de entrada de los Jamieson cómo cargan el auto para su excursión a la montaña. A pesar de la baja frecuencia de cuadros, se puede ver que hacen alrededor de 2 docenas de viajes de ida y vuelta llevando ropa y equipo desde la casa. Curiosamente, uno de los bolsos es el maletín de cuero marrón de Sherilyn, que no estaba con el vehículo. Nada fuera de lo ordinario, excepto que, a lo largo de todo el asunto, ni Bobby ni Sherilyn parecen decir una sola palabra el uno al otro. A veces caminan de un lado a otro sin siquiera llevar algo al auto, y luego se detienen con frecuencia y simplemente miran al vacío. Es como si ambos hubieran sido hipnotizados, o más bien, como si ambos estuvieran drogados hasta la madre. Permíteme explicarte. Como se está volviendo evidente, la América rural ama absolutamente la metanfetamina, y el este de Oklahoma no es diferente. De hecho, alrededor de Eufaula, parece que hay una notoria actividad de pandillas de drogas. Claro, Bobby y Sherilyn parecen un poco demasiado relajados en el video como para estar totalmente drogados, pero el agotamiento a largo plazo que trae la adicción a la metanfetamina ciertamente podría inducir los periodos de ensoñación zombie en los que parecen estar. Amigos y familiares dicen que no hay forma de que la pareja fuera consumidora, pero en ese momento admiten que ambos estaban cada vez más paranoicos en las semanas previas a la desaparición y se veían demacrados. Sin embargo, no se encontraron drogas ni parafernalia en la casa.
si realmente estaban fumando metanfetamina, eran muy buenos para ocultarlo. Entonces, si no estaban drogados, ¿qué diablos estaban haciendo Bobby y Sherilyn esa mañana? ¿Estamos presenciando a dos personas al borde de un colapso o simplemente una discusión marital normal? ¿Estaban tal vez simplemente agotados por la preocupación o había, como algunos creen, algo más siniestro sucediendo? Antes de seguir adelante, revisemos la línea de tiempo que ha elaborado la oficina del sheriff hasta ahora. 1. La familia sale de su casa en la mañana del día 8 después de empacar su auto como zombies. 2. Conducen aproximadamente 48 kilómetros desde Eufaula y se encuentran con un representante para discutir la venta de un terreno. 3. Luego se van y conducen hasta un lugar apartado en las montañas. Un testigo no identificado que vivía a 400 metros de donde encontraron el auto los vio conducir, y cabe destacar que era el único auto que notó subir ese día. Y 4. En algún momento de la tarde, por alguna razón, abandonan el auto y desaparecen. Una línea de tiempo bastante cruda, pero quedan algunas piezas más del rompecabezas. Una inspección más cercana al teléfono de Bobby reveló alguna información útil del GPS, que mostraba que después de estacionar en el pozo de petróleo, la familia fue a hacer una caminata a una colina cercana. Siguiendo esta ruta entre los árboles, la policía encontró pequeñas huellas que asumieron pertenecían a Madison. Según estos datos, la familia pasó unos 15 minutos en la cima de la colina antes de descender. En algún momento durante el camino, se tomó una foto de Madison con el teléfono de Bobby, en la que ella está riendo o llorando. Nadie lo sabe realmente, y los medios de comunicación se encargarían de hacer un gran alboroto adivinando. Después de descender, parece que volvieron al auto, sacaron sus teléfonos de los bolsillos y luego algo extraño sucedió. A juzgar por la forma en que estaba estacionado el auto, parece que intentaron irse en ese momento, pero luego detuvieron el auto por alguna razón. ¿Acaso tuvieron el repentino impulso de dar otro pequeño paseo? Bueno, no es probable, considerando el mal estado de la espalda de Bobby, por lo que la familia sospechaba que alguien en la carretera les impidió irse. Claro, existía la posibilidad de que simplemente salieran a caminar y se perdieran, pero entonces la perra y el GPS habrían sido de ayuda. Además, Bobby era un experto en actividades al aire libre y su dolor de espalda significaba que su rango de movimiento sería bastante limitado. Y si esta fuera la historia de cómo algún tipo se lastimó la espalda mientras hacía senderismo y fue rescatado por la policía una semana después, probablemente no estaríamos tratándola en este programa. El 17 de abril comenzó una gran operación de búsqueda, con la participación de cientos de voluntarios, 2 helicópteros, caballos, mulas, cuatrimotos, 16 equipos caninos y un dron. Si hubieras sido uno de los voluntarios ese día, habrías escuchado el zumbido constante en todo el bosque, perros corriendo, los nombres de la familia resonando por todas partes, ahogados por el ruido de los helicópteros al pasar. Los vehículos aéreos resultaron prácticamente inútiles debido a la vegetación, y en el suelo, los voluntarios y policías se enfrentaban a empinados barrancos y estrechos senderos de caza para acceder a las partes más peligrosas del terreno. Y luego llegó la lluvia. Mientras las lluvias torrenciales comenzaron a caer unos días después de la búsqueda, habrías pasado más tiempo intentando sacar los vehículos de rescate del barro que buscando a la familia. Los caminos de gas y petróleo apenas se mantienen, lo que hace casi imposible realizar una búsqueda efectiva en un clima como este. Aparte del riesgo de inundaciones repentinas, el sheriff también tenía que lidiar con el hecho de que la temporada de caza de ciervos comenzaba el viernes. Cualquier voluntario confundido con un venado podía terminar con una bala en el cerebro. Esto significaba que la operación probablemente generaría más casos de personas desaparecidas en lugar de resolver uno. Sin el final feliz que todos esperábamos, los seres queridos de Jamison tuvieron que enfrentar el hecho de que probablemente no regresarían a casa. Las semanas se convirtieron en meses y la pista se enfriaba cada vez más, a pesar de la ayuda del FBI y numerosas agencias. El sheriff Beauchamp lo explicó de esta manera: muchos investigadores desearían tener tantas pistas como nosotros. El problema es que apuntan a demasiadas direcciones diferentes. Básicamente, cuando comienzas a investigar a fondo la historia de la familia, surgen tantas posibilidades que es difícil darles sentido a todas. Y como puedes imaginar, con un caso como este, Internet pronto se llenó de especulaciones.
Mientras más espacios en blanco se llenan con tonterías, más los detectives en línea empiezan a emocionarse. Y así, siguiendo la gran tradición de Internet, vamos a comenzar con la teoría más extraña de todas. Sí, una de las teorías más extrañas sobre la desaparición de la familia Jamieson parece más el borrador inicial de El Conjuro que algo que pertenezca a un informe policial. Resulta que Bobby y Sherilyn eran personas muy religiosas, buenos cristianos que también incursionaban un poco en el satanismo. De hecho, estaban fascinados por todo tipo de magia y espiritualidad, llevando su fe a extremos bastante sorprendentes. Un ejemplo de esto es su continua batalla contra una pandilla de demonios que se habían instalado en su techo. No estoy bromeando. Bobby y Sherilyn realmente creían que su casa junto al lago en Eufaula estaba embrujada. Todo comenzó cuando la pequeña Madison conoció a una amiga imaginaria llamada Emily. Inocente en su mayoría, aunque un poco espeluznante, pero por alguna razón, a sus padres se les metió en la cabeza que esta amiga imaginaria no era el mecanismo de afrontamiento de una niña solitaria, sino una entidad malvada que estaba allí para robar sus almas. Aparentemente, Emily, el fantasma amigable, y algunos otros demonios vivían en el techo de la casa y acosaban regularmente a la familia. La mejor amiga de Sherilyn, Nikki Chenault, le dijo a la prensa: «Pero en serio, la casa estaba embrujada. No quiero sonar loca, pero cada vez que iba allí sentía una presencia horrible, me iba sintiéndome muy triste y deprimida». Bobby, que era tan amable, de repente me le acercaba y sus ojos estaban completamente muertos y negros, como si estuviera poseído. Incluso cuando se enfrentaba a demonios que poseían al amor de su vida, Sherilyn no estaba preocupada, creía que tenía el poder de expulsar esos demonios de su hogar con el poder de la brujería. Dejaba notas por todo el lugar diciendo: «Sal de aquí, Satanás». No es exactamente la antigua frase en latín que esperaba, pero al parecer hizo el trabajo. La policía encontró estas notas peculiares junto con una copia de algo llamado la Biblia de las Brujas cuando registraron la casa. La mejor amiga, Nikki Chenault, confirmó que ella y Sherilyn las compraron como una broma varios años antes, pero la mujer desaparecida pronto comenzó a tomar todo eso mucho más en serio. En realidad, eso no es tan sorprendente. En estos días hay un montón de comunidades wiccanas en línea, donde personas que vieron un poco demasiado de Harry Potter cuando eran niños se convencen mutuamente de que pueden lanzar hechizos. Si algún líder wiccano se siente ofendido por mi escepticismo, que me eche una maldición, los desafío. El enfoque de Bobby para luchar contra el mal era un poco más preocupante. El pastor de la familia, Gary Brandon, le dijo a la policía cómo el hombre de la casa se le acercó a principios de 2009 diciendo que estaba en una guerra espiritual. Preguntó si había alguna manera de conseguir balas especiales para disparar a los malditos fantasmas. La idea de exorcizar tu hogar con una lluvia de balas sagradas es posiblemente lo más oklahomense que he escuchado. Pero por supuesto, el pastor no tenía balas sagradas ni granadas sagradas, así que los Jamieson tuvieron que encontrar otra forma de purgar su morada. Bobby compró una copia de la Biblia satánica de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Ahora, no soy un experto, pero si estás buscando luchar contra demonios, ¿no sería mejor tener una simple y antigua Biblia? Como podrías esperar, nuestros cazadores de demonios aficionados no precisamente ganaron la mejor reputación. A lo sumo, su comportamiento era reclusivo y extravagante, y en el peor de los casos, era abiertamente antisocial. Por ejemplo, Sherilyn se convenció de que los vecinos estaban envenenando a su gato, así que roció una gran cantidad de grafiti en el costado del mencionado contenedor de envío que decía: 3 gatos negros asesinados hasta la fecha por personas en esta área. A las brujas no les gusta que maten a su gato negro. ¿Comienzas a ver un patrón emergente aquí? Paranoica, acosada por todos lados, tanto por demonios como por humanos que buscan luchar a su manera con balas y rituales de magia negra, claramente algo estaba muy mal en la casa de los Jamieson, y no solo estoy hablando de sus problemas matrimoniales. Y como si las hordas satánicas no fueran suficientes para lidiar, la pareja luego se encontró luchando contra un nuevo peligro. Estoy dispuesto a rechazar por completo la idea de que Belcebú y sus hordas demoníacas fueron responsables de la repentina desaparición de la familia Jamieson. Entonces, ¿a quién podemos culpar en su lugar? Intentemos con Hitler, o más bien con un grupo de supremacistas blancos inspirados por la ideología neonazi que se escondieron para atacar a la familia. Si has visto fotos de la pareja, esta idea parecería bastante extraña, porque tanto Bobby como Sherilyn, y por extensión su hija, lucían muy blancos.
pero Sherilyn era parte nativa americana y tuvo un encuentro cercano con un escoria neonazi poco antes de que ella y su familia desaparecieran. En el verano de 2009, Bobby decidió que necesitaba un poco de ayuda extra en la casa debido a su espalda, así que invitó a su empleado de mantenimiento, Kenneth Bellows, a quedarse con ellos. Como siempre ocurre con los nuevos compañeros de cuarto, tomó algunas semanas para que los verdaderos colores de Bellows se mostraran. El tipo era un gran fanático del supremacismo blanco y del orgullo ario. Nunca se convirtió en un problema hasta que un día descubrió que su nueva casera tenía sangre nativa. Hacía comentarios indirectos sobre su ascendencia cuando su esposo no estaba cerca, y todo llegó a un punto crítico en agosto, mientras Bobby estaba fuera de la ciudad. Bellows se sentó junto a Sherilyn, se le acercó y comenzó a insultarla racialmente. Sherilyn se sintió amenazada, pero nunca retrocedió. Corrió hacia el dormitorio y tomó su confiable pistola calibre 22 y la apuntó a la cabeza de Bellows. Bellows retrocedió y salió afuera, pero se negaba a irse de la propiedad. Así que Sherilyn disparó algunas rondas al suelo frente a sus pies, haciendo que huyera con el rabo entre las piernas. No te preocupes, se te permite aplaudir las acciones de alguien que dispara si la persona que está siendo atacada es un nazi. Cuando el sheriff Busham escuchó esto, pensó que el caso se resolvería de manera sencilla. Sherilyn le había apuntado con una pistola en la cabeza, y al principio piensas, genial, aquí hay alguien con un motivo. Pero el FBI lo descartó. Sí, desafortunadamente, Bellows tenía una coartada sólida para el 8 de octubre. No había forma de que estuviera involucrado en la desaparición, a menos que, por supuesto, no fuera directamente culpable. ¿Quién sabe si algunos de sus asociados supremacistas blancos decidieron actuar por él y secuestrar a los Jamison ese día? Eso ciertamente es algo a tener en cuenta, pero tal vez no necesitemos buscar demasiado lejos para encontrar sospechosos. Resulta que uno de los familiares más cercanos de la familia era un sospechoso principal al principio del caso, el padre de Bobby, Bob Padre. ¿Recuerdas cuando te dije que Bobby tenía una demanda pendiente contra su padre? Bueno, eso no fue todo. Los dos tenían una relación increíblemente volátil y constantes desacuerdos sobre dinero, que supuestamente derivaron en violencia al menos una vez. Todo comenzó hace años, cuando Bobby, Dean Jamison, compró una gasolinera en Oklahoma City. Según informes, él supuestamente hizo que su hijo trabajara allí de forma gratuita, mediante el entendimiento de que recibiría una parte del dinero cuando vendiera el lugar. Pero según documentos judiciales, cuando llegó ese día, Bobby Jr. nunca recibió ni un centavo. Como explica su madre, Starlet, las cosas se complicaron rápidamente entre padre e hijo. Cito, Bobby luchó por su dinero y todo se volvió un poco feo. No quiero convertir a Bob padre en una especie de monstruo, pero amenazó a la familia. Nos habíamos separado en esa etapa, hubo algunas confrontaciones y estábamos preocupados. Así que instalé cámaras de seguridad en la casa. Sí, el gran Bob fue en realidad la razón por la que se instalaron las cámaras de seguridad en primer lugar. Al parecer, Bobby y Sherilyn tenían tanto miedo de él que intentaron obtener una orden de restricción a principios de 2009. Estos documentos judiciales alegan que el abuelo Jamison era un hombre muy peligroso que creía estar por encima de la ley y estaba relacionado con prostitutas, pandillas y metanfetaminas. Bobby le dijo al juez que su padre proxeneta amenazó con matarlo a él y a su familia en múltiples ocasiones, una vez en noviembre de 2008 y otra vez en abril de 2009. Durante el primer incidente, supuestamente el gran Bob atropelló a su propio hijo con su coche. ¿Es acaso demasiado pensar que este anciano señor de las metanfetaminas llevó a cabo sus amenazas? Es cierto, tenía 67 años y estaba enfermo en ese momento. Apenas estaba en condiciones de ejecutar a miembros de su familia, y la policía pudo comprobar su coartada. Bob padre estaba en un hogar de reposo en el momento de la desaparición. Sin embargo, sus asociados no tendrían tales obstáculos. Algunos afirman que el viejo tenía vínculos con los cárteles mexicanos en Texas. O tal vez, esto solo fue una pelea familiar exagerada. La gente con malicia y temperamento dice todo tipo de cosas, pero se necesita un tipo especial de psicópata para ordenar la ejecución de su propia nieta. Como dijo el hermano de Bobby, padre Jack, él estaba en el hospital o en un hogar de reposo. Simplemente no creo que estuviera involucrado. Estaba perturbado en ese momento, pero estoy bastante seguro de que no era capaz de estar involucrado en eso. Sinceramente lo espero. Pero sea como sea, Bob Dean Jamison falleció 2 meses después de la desaparición de su hijo, nuera y nieta.
La policía nunca lo persiguió a él ni a ninguno de sus asociados, lo que significa que hay una probabilidad muy pequeña de que alguno de ellos estuviera involucrado. Así que tal vez fue un poco sombrío cargar con tantas sospechas sobre un anciano al final de su vida, incluso si era un traficante de drogas, un proxeneta o un matón de tercera. No podemos sacar algo de esa historia para trabajar. Como mencioné antes, la región de Oklahoma es conocida por la producción de drogas. Es una parte importante de la cultura local. Piensa en el país del vino, pero con metanfetaminas. Significa que incluso puedes disfrutar de un recorrido guiado por un laboratorio de metanfetaminas con una degustación al final. Entonces, cuando alguien que vive cerca de un mundo como ese de repente aparece con $32,000 en efectivo, hay un 90% de probabilidades de que esté relacionado con la metanfetamina. Como descubrimos, los Jamison se volvieron cada vez más delgados y agitados en el momento de la desaparición, y algunos amigos dijeron que parecía que creían que alguien estaba persiguiéndolos. Tal vez estaban huyendo después de meterse con la persona equivocada, pero los encontraron en la ladera de la montaña ese día. Sin embargo, si estuvieran involucrados en el tráfico de drogas, esperarías encontrar alguna evidencia en la casa o el coche. Aún así, deja la posibilidad de que estuvieran involucrados, no como traficantes o consumidores, sino como testigos. Considera el hecho de que un amigo de la familia informó que a principios de 2009, Bobby presentó una denuncia contra alguien del vecindario por operar un laboratorio de metanfetaminas en su casa. Si ese tipo de noticias se filtrara, definitivamente estarías mirando por encima del hombro cada vez que salieras de tu casa. Incluso podrías querer desaparecer por completo. Basándonos en la forma en que dejaron abandonado su auto, algunos creen que los Jamison intentaban simular su propia muerte para evitar represalias de los traficantes a los que habían perjudicado. Eso podría explicar su desaparición rápida. Incluso el hijo de Sherilyn, Colton, de 12 años, no tenía idea de que su madre planeaba mudarse. Incluso se argumentó que los alguaciles federales podrían haber estado involucrados, lo que significa que después de informar sobre la banda de drogas, Bobby podría haber sido preparado para testificar en un gran caso, lo que habría significado que la familia entera hubiera sido puesta en protección de testigos. Si ese fuera el caso, los policías locales habrían quedado en la oscuridad en caso de corrupción. Pero entonces, ¿por qué no llevar el dinero con ellos? Una suma de $32,000 realmente puede ayudar cuando se comienza una nueva vida, créeme, lo sé. Esta es como mi 17ª identidad. Como todas las teorías asociadas a este caso, no encaja del todo. Claro, es reconfortante imaginar a Bobby, Sherilyn y a la pequeña Madison disfrutando de una nueva vida en las playas de California, pero al final resultaría ser solo una fantasía esperanzadora. 4 otoños pasaron antes de la siguiente pista en el caso. Durante ese tiempo, el sheriff Beauchamp se esforzó al máximo siguiendo cada pequeña pista que llegaba, sin importar cuán ridícula fuera. Estoy al límite de mi paciencia. He pedido toda la ayuda que pude obtener. 12 agentes del FBI, 3 agentes del OSBI, la tropa SEA del Oklahoma Highway Patrol, investigadores privados que se han puesto en contacto conmigo, e incluso me he rebajado al punto de escuchar a psíquicos. Ahora estamos en noviembre de 2013 y un mapa topográfico de la zona cuelga en la pared de la oficina del sheriff, un recordatorio constante del caso más difícil de su carrera. En el mapa hay una línea dibujada con un marcador que muestra las rutas de búsqueda que se extendieron por las montañas esa semana en 2009. Se buscaron muchos kilómetros de montañas sin resultados, pero lo que el sheriff no sabía en ese momento era que no había necesidad de abarcar una red tan amplia sobre la vasta extensión de la naturaleza salvaje. Resulta que la familia Jamison nunca llegó muy lejos en absoluto. El 16 de noviembre de 2013, un hombre que buscaba ciervos en las montañas Sam Boys se encontró con una macabra escena asomando a través de una espesa capa de hojas otoñales. Era el inconfundible color blanco hueso de un cráneo humano. Una mirada más cercana reveló otros 2 cráneos a su lado, uno del mismo tamaño y el otro mucho más pequeño. El hombre llamó a la policía, quienes llevaron a un equipo hasta el lugar, a solo 4 kilómetros de donde se recuperó el auto de la familia Jamison. Movieron las capas de tierra sobre los restos y encontraron lo que describieron como fragmentos de ropa, otros huesos y fragmentos de huesos. Entre ellos se encontraba una concha rosa, el color favorito de Madison, y una flor seca en lo que se asumió que era su cuerpo. Como puedes imaginar, el estado de descomposición
era extremadamente avanzado. Estos eran solo los restos de esqueletos que, si realmente pertenecían a la familia Jamieson, habían estado expuestos a los elementos y la vida silvestre durante 4 años. Pasarían otros 18 meses antes de que los científicos forenses pudieran verificar, utilizando registros dentales y ADN, que estos eran realmente Sherilyn, Bobby y Madison. Aunque no estaban muy lejos del auto en absoluto, es comprensible por qué la búsqueda inicial nunca encontró sus cuerpos. Esta parte de la montaña conocida como Smokestack Hollow rara vez se visitaba, y los cuerpos yacían en una pendiente pronunciada. El mal tiempo en 2009 podría haber ocultado los cuerpos y haber impedido que los voluntarios los alcanzaran. Dada la ruta sinuosa necesaria para llegar a ese punto, la distancia real recorrida era más cercana a los 11 kilómetros. Entonces, ¿por qué la familia se dirigía hacia allá? Decidieron al azar abandonar el auto, dejar al perro y llevar a su hija de 6 años a una caminata increíblemente ardua hacia absolutamente ninguna parte. Mientras los investigadores observaban la posición de los cuerpos, teorizaban que tal vez no lo hicieron voluntariamente. Los restos estaban todos boca abajo y dispuestos en fila, casi como en un estilo de ejecución. Esto también parecía descartar la posibilidad de que los tomaran desprevenidos por una inundación repentina. En ese momento, las fuertes lluvias estaban azotando el área, y no hay forma de que los hubiera dejado en una pendiente de forma tan ordenada. Y aunque la exposición los afectara, ¿realmente se acostarían todos así? Las posibilidades de que esto fuera una muerte natural parecían muy escasas, y nuevamente, los restos estaban demasiado descompuestos para obtener pruebas concluyentes. Sin embargo, el análisis del cráneo de Bobby reveló lo que podría haber sido un pequeño agujero de bala en la parte posterior, más o menos donde una bala pudo haber entrado en la víctima, estando de rodillas mientras el asesino estuviera de pie. El cazador que encontró los cuerpos pensó lo mismo. Ahora, esto bien podría ser una coincidencia. Afortunadamente no he visto fotos, pero he leído el informe que dice que había todo tipo de desgaste en los cráneos, en su mayoría atribuidos a roedores. Por lo tanto, la policía dejó de lado esta línea de razonamiento en sus investigaciones, pero más por falta de verificabilidad que por cualquier otra cosa. Encontrar los cuerpos terminó planteando más preguntas de las que respondió. Al final, la causa de la muerte en los 3 casos se registró como desconocida, y así de simple estamos de vuelta en la zona de especulación. La noticia de los cuerpos fue devastadora para las familias, pero al menos ofreció una consolación, la posibilidad de cierre. El caso había salido del ciclo de noticias hace años y era poco más que una pequeña curiosidad en los sitios web de crímenes reales, pero ahora llegó una nueva ola de interés y surgieron varias teorías nuevas sobre lo que exactamente sucedió ese día. Empecemos con lo obvio. Después de toda la especulación de que los Jamieson estaban de alguna manera involucrados con las drogas, ciertamente parece sospechoso encontrarlos muertos de una manera que tiene las características de una ejecución de pandillas. Tal vez los Jamieson estaban en camino de entregar ese dinero a alguien involucrado en el narcotráfico, pero algo salió mal durante el trato. Sin embargo, si ese fuera el caso, seguramente el misterioso miembro de la pandilla habría agarrado los $32,000 antes de escapar. Digan lo que quieran acerca de las pandillas de motociclistas asesinas, pero no son estúpidos. Bueno, aquí es donde entra en juego el bolso desaparecido. ¿Recuerdan que antes les dije que las imágenes de seguridad muestran a Sherilyn poniendo su maletín de cuero marrón en el auto? Bueno, este bolso desaparecido tampoco estaba con los cuerpos. El sheriff Beauchamp estaba ansioso por encontrarla desde el principio, diciendo: «Creo que podría haber contenido mucho dinero». ¿Podría ser entonces que Bobby y Sherilyn habían acordado encontrarse con alguien en esa montaña que los estafó con el dinero, o eso creían ellos? En realidad el asesino simplemente se llevó la cantidad desconocida que estaba empacada en el maletín, dejando el resto del botín guardado debajo del asiento del auto. Ciertamente, todo es posible. Después de que se encontraran los cuerpos, la madre de Sherilyn, Connie, recordó un extraño comentario que Bobby hizo en el verano, antes de que desaparecieran. Bobby le dijo a Sherilyn: «Sé dónde puedo conseguir el dinero, pero no te involucraré». Eso, amigos, suena sospechoso, y por lo que entiendo, la forma más rápida de conseguir dinero rápido en Oklahoma es meterse en el mundo de las metanfetaminas. Sin embargo, si Bobby estaba decidido a no involucrar a su esposa,
¿por qué diablos llevó a la niña? No creo que el día de llevar a tu hija al trabajo se aplique a los traficantes de drogas, pero podría estar equivocado. Así pues, ¿ahora qué? Te escucho preguntar. Si las pandillas de las metanfetaminas están fuera de la lista, ¿quién puede ser el responsable? Bueno, amigos, la regla número 1 de la investigación en Internet es que cuando te quedas sin pistas razonables, debes empezar a gritar sobre cultos, y eso es precisamente lo que sucede aquí. Aunque las autoridades nunca consideraron seriamente la idea, la madre de Sherilyn, Connie Cocotan, causó revuelo al decir a los periódicos que creía que un culto religioso podría ser el responsable de los asesinatos. Tal vez tropezaron con algún ritual pagano espeluznante y se convirtieron en el sacrificio desafortunado. Un pequeño descargo de responsabilidad antes de continuar con esta teoría. Cocotan cita historias de Internet, lo que básicamente significa que a alguien se le ocurrieron ideas locas y se las metieron en la cabeza. Su explicación es la siguiente. Esa parte de Oklahoma es conocida por tener cultos y cosas por el estilo. Según me han contado y según lo que he leído, me dijeron que ella estaba en la lista negra de un culto. Entonces, ¿por qué un culto se molestaría en atacar a la familia, te preguntas? Bueno, hay un par de teorías. La primera es que ellos mismos estaban involucrados con alguna organización esotérica y que el dinero que llevaron a la montaña podría haber sido algún tipo de ofrenda. No serían las primeras personas en renunciar a sus posesiones mundanas e irse a vivir con un grupo de chiflados en el bosque. Definitivamente no. Y ya sabemos que la pareja estaba metida en cosas extrañas. ¿Quién sabe qué tipo de personas podrían haber buscado una vez que el pastor se negó a entregar algunas balas bendecidas? Si quieres algo más concreto, considera el hecho de que había una camioneta abandonada cerca de donde encontraron su propio auto. Ese viejo lugar fue utilizado como blanco de práctica por cazadores locales y estaba etiquetado con lo que los periódicos llamaron mensajes satánicos. Nikki Chenault afirma que los propios mensajes de Sherilyn estaban escritos encima de estos, diciendo cosas como paz y Dios te ama. Tal vez alguien la vio y se molestó mucho porque estaba escribiendo sobre sus mensajes. No me sorprendería allá arriba. ¿En serio, Nikki? ¿Realmente no te sorprendería si un culto satánico matara a toda la familia de tu amiga porque ella pintó sobre su grafiti satánico número 1? ¿Qué demonios te sorprendería entonces? Así que todos estamos dispuestos a descartar la idea de los cultos de la lista de sospechas como una total tontería. Ok, bien. Prometo que la siguiente tiene un poco más de sentido. ¿Recuerdas a los supremacistas blancos? Bueno, incluso después de que el racista masivo Kenneth Bellows fue absuelto por el FBI, llegó una pista que le dio un poco más de credibilidad a la idea de un asesinato de venganza motivado racialmente. Durante años después de la desaparición, Nikki Chenault se tomó tiempo de su propia vida para dedicarse a la búsqueda. En 2010 apareció en el programa de la cadena Discovery, Desaparecidos. Poco después, recibió una llamada telefónica de una mujer que dijo que solía ser parte de un grupo supremacista blanco llamado Los Caballeros Blancos Unidos. La misteriosa llamante afirmaba que esta organización llevaba un libro en el que anotaban los nombres de sus enemigos, una lista de objetivos reales. La mujer dijo que se aseguró de memorizar los nombres del libro de las reuniones de los UIWK, por sus siglas en inglés, y luego los buscó en Google cuando llegó a casa. Efectivamente, encontró caso tras caso de personas desaparecidas, y entre ellos estaba el nombre de Sherilyn Jameson. Aún se necesitan muchas suposiciones para unir todo esto, pero al menos tenemos un motivo, el desalojo prematuro de Kenneth Bellows y el nombre de una organización. Hice una rápida búsqueda en Google para que ustedes en casa no terminen en una lista de vigilancia del FBI y descubrí que hay más de unos cuantos de estos grupos activos en el sur de Estados Unidos. Tal vez ella se refería a los Caballeros Blancos Unidos de Dixie, o a los Caballeros Blanco Leales del Ku Klux Klan, o cualquier número de afiliados con nombres similares. Sí. Si esta mujer estaba hablando en serio, el KKK podría estar involucrado. Sé que esto podría ser bastante impactante, pero el KKK no se trata solo de hogueras divertidas o espíritu comunitario. Algunos de ellos son personas realmente poco admirables. De hecho, podríamos decir que el KKK no es precisamente agradable en absoluto. Por lo tanto, es relativamente plausible que cuando Nikki dice que la informante misteriosa dijo que ella escuchó algunas conversaciones con estos tipos en las que claramente estaban hablando de Sherilyn, Bobby y Madison, y que ellos se encargaron de ellos. Sin embargo,
Hay que tener en cuenta que esto ocurrió después de la primera ola de publicidad mediática. La conexión con el poder blanco ya era bien conocida, y en momentos como esos, todo tipo de impostores salen de la nada en busca de fama, atención o simplemente por aburrimiento. Nikki Chenoweth, sin duda, lidió con una buena parte de eso en aquellos días, pero ella dice que esto fue diferente. Según ella, el llamante presuntamente dio una descripción de la insignia única en el anillo de bodas de Bobby Jamieson. Si es cierto, esa sería la prueba irrefutable que necesitamos. Sin embargo, nada de esto fue confirmado por las autoridades, pero admito que es mucho más convincente que la vaga sugerencia de cultos en las colinas. Pero luego tenemos que preguntarnos, ¿qué asociados de Bellows no se investigaron en absoluto? Es difícil creerlo, considerando que el FBI seguía esa pista. ¿Cómo llegaron los asesinos a la colina sin que el testigo que vivía cerca se enterara? Bueno, tal vez ya estaban en el auto apuntando con un arma a la familia, lo cual habría sido un encuentro muy incómodo con el representante del propietario de la tierra más temprano en el día y una caminata muy incómoda por la colina antes de bajar, deshacerse de su equipo y ser asesinados. De cualquier manera, que lo veas, es muy improbable que alguien haya seguido a la familia hasta allí ese día, lo que me hace preguntarme si el asesino ya estaba allí desde el principio. Ya hemos descartado la teoría de un trato de drogas que salió mal, pero queda una alternativa. ¿Y si los Jamieson se vieron involucrados accidentalmente en el narcotráfico? Lo que quiero decir es que las montañas de San Bois aparentemente son un lugar popular para cabañas de cocina aisladas. No me refiero a cocinar comida, sino a cocinar metanfetaminas. Tal como en los viejos tiempos de la prohibición, cuando los destiladores clandestinos escondían sus alambiques en los bosques, hoy en día los fabricantes de metanfetaminas a veces eligen establecer instalaciones temporales lejos de miradas indiscretas. ¿Y si los Jamieson se toparon con un lugar así o presenciaron algún tipo de transacción? ¿O vieron a unos gángsters enterrando un cuerpo? Cualquiera de esas sería razón suficiente para que un criminal lo suficientemente despiadado los masacrara. O quién sabe, tal vez un asesino oportunista simplemente vio a una familia deambulando por el bosque apartado y decidió aprovechar la oportunidad. La idea es que la familia vio algo que no debía o conoció a alguien a quien debía haber evitado durante su caminata por la montaña. Luego se apresuraron a regresar al auto con los asesinos persiguiéndolos. Al subirse al auto, comenzaron a salir por el camino de tierra, y justo en ese momento, alguien salió de entre los árboles apuntando con un arma al parabrisas. El atacante o atacantes le ordenaron a la familia que salieran del auto con las manos en alto. Al ver el maletín en el interior, obligaron a la pareja a entregarlo. Luego no tuvieron más remedio que cumplir. Buscaron armas y los asesinos confiscaron la pistola 22 de Sherilyn antes de que pudiera dispararles a los dedos de los pies como antes. Eso explicaría por qué nunca se encontró en la casa, el auto o el lugar de la muerte. Después de eso, cerraron el auto y comenzaron una marcha mortal hacia arriba por el lado de la montaña, serpenteando de vuelta a través de la maleza enredada y las caras de roca resbaladiza. Los secuestradores probablemente mantienen a los padres bajo control, amenazando a su hija. Después de caminar durante más de una hora, tal vez más, les dicen que se arrodillen en un ligero declive. Quizás les dijeron que se les permitiría vivir si cooperaban, pero en realidad, los asesinos solo sabían que era más fácil llevarlos al bosque que arrastrar sus cuerpos. Una pistola se coloca en la parte posterior de la cabeza de Bobby. Le disparan y cae de bruces en el suelo. Luego le toca a Sherilyn y Madison. Tal vez la falta de un agujero de bala sugiere que murieron por otros medios. Tal vez ese también sea el caso de Bobby, ya que nunca encontraron una bala ni un agujero de salida. Me estoy deprimiendo considerando las posibilidades, así que dejaré el resto de la especulación en tus manos. Tal vez quieras tomar algunas copas de algo fuerte si planeas reflexionar demasiado sobre esto. Es una perspectiva inquietante, la teoría más coherente hasta ahora, pero prepárate porque las cosas están a punto de ponerse aún más tristes. Hay una última teoría que debe abordarse antes de que emitas tu veredicto sobre la desaparición de la familia Jamieson. Gira en torno a la atmósfera sombría que se cernía sobre la familia durante todo el año 2009. Como ya hemos visto, algo estaba afectando psicológicamente a Sherilyn y a Bobby. Para el momento de su desaparición, eran sombras de lo que solían ser, delgados, paranoicos y exhaustos. Algo muy oscuro estaba gestándose bajo su techo, pero no era sobrenatural.
encontré un artículo de noticias que informaba sobre el estado mental de Sherilyn ese año. Aparentemente su hermana había fallecido inesperadamente 2 años antes debido a una reacción alérgica a una picadura de abeja. Esto la llevó a encerrarse del mundo y perderse en fantasías de brujería y posesiones demoníacas. En la casa, el sheriff Beauchamp encontró una carta que había escrito hablando de poner fin a su vida. Sin duda, eran una familia obsesionada con la muerte, dijo. Bobby, de manera similar, parece haber caído en una depresión. Realmente siento que algo estaba llegando a un punto crítico aquí, y lo hizo en septiembre de 2009, menos de un mes antes de la desaparición. Sherilyn fue hospitalizada después de intentar suicidarse. Creo que en medio de toda esta charla sobre pandillas de metanfetaminas y supremacistas blancos, es fácil perder de vista las nubes oscuras que se ciernen sobre las vidas de esta familia. Después de encontrar la carta que Sherilyn le escribió a Bobby hablando de cuánto lo odiaba, la policía consideró la idea de que ella pudiera ser responsable de las muertes. Nikki Chenol piensa diferente, dice que era su forma de terapia. Ella escribía las cosas cuando le venían a la mente, pero luego seguía adelante. Ella amaba a Bobby. Pero honestamente, debido a lo retraídos que fueron en esas últimas semanas y meses, lo claramente perturbados que estaban mentalmente y lo extraño que era su comportamiento al cargar el auto, me costaba sacudirme la sensación de que sabían que todos iban a morir ese día. Amigos y familiares niegan rotundamente la posibilidad, pero cuando la mente de alguien está en un estado tan bajo y llena de creencias extrañas, podrían ver este tipo de cosa como un acto de bondad. Pero luego pienso en la perra, esa pequeña bola de pelo negro y blanco pone en duda toda la idea. Porque imaginemos por un momento que los padres, o al menos uno de ellos, estaba bajo la influencia de ideas oscuras y planeaban acabar con la vida de su hija. No creo ni por un segundo que dejarían al perro de la familia morir de hambre en el auto. Según todos los informantes, la perra iba a todas partes con Madison. Seguramente, incluso los padres suicidas más desesperados querrían al perro a su lado al final. Y todavía no tenemos una explicación para la pistola perdida. A menos que haya alguna ardilla corriendo por el bosque armada con una 22, la pistola debería haber sido encontrada con los cuerpos. Así que haz lo que quieras con esto. Al igual que con el resto, estamos persiguiendo nuestra cola, tratando de encajar esas últimas piezas del rompecabezas en su lugar, cuando simplemente no encajan del todo. Ahora hemos explorado prácticamente cada rincón de este caso, cubriendo la posibilidad de padres deprimidos, afiliados al KKK y encuentros fortuitos con fabricantes de metanfetaminas. Si esperabas un cierre, lo siento, pero no tengo ninguno que ofrecer hoy. Ninguna de las teorías encaja completamente con la evidencia, que es exactamente lo que el sheriff Beauchamp quería decir cuando dijo que tenía todas las pistas que podría esperar, pero ninguna esperanza de resolver el caso. Para recapitular rápidamente algunos de los problemas dentro de nuestra red de especulaciones, si piensas que fue un trato de drogas, ¿por qué estaba la niña allí y por qué no se habían llevado el dinero? Si piensas que el padre de Bobby o el KKK lo hicieron, ¿por qué nadie los vio siguiéndolos? Si piensas que fue un asesinato-suicidio, ¿dónde está la pistola de Sherilyn y por qué dejaron fuera a Macy, la perra? Y si crees que todos estaban poseídos por demonios que vivían en los techos, eres un idiota. Más allá de eso, temo no poder ayudarte más. Este caso, que comenzó como el tipo de suceso que ocurre todos los días en Estados Unidos, se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes que probablemente encontrarás en el crimen real. Al final, al igual que la madre de Bobby, creo que probablemente simplemente se toparon con la persona equivocada allá afuera y pagaron con sus vidas. Las probabilidades parecen abrumadoramente a favor de que nunca sepamos quién era esa persona, pero en caso de que tú, que estás sentado ahí en casa, realmente tengas la respuesta a todo el misterio, te animo a que te pongas en contacto con la oficina del sheriff del condado de Latimer en Oklahoma. Si no es por la familia, hazlo por los miles de oyentes que actualmente están llorando de frustración. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,